Buenos días, somos el equipo número 1 conformado por López Contreras, Velázquez González, Cárdenas Vegas y yo, Aviña Rodríguez, y vamos a hablar del tema de las pruebas sensoriales pareadas. A diferencia de lo que comúnmente se cree, la evaluación sensorial cuenta con amplias herramientas como lo son las pruebas sensoriales. Existen un tipo de pruebas sensoriales, las pruebas analíticas y las pruebas afectivas. Las pruebas analíticas son realizadas en laboratorios con condiciones controladas usando jueces sensoriales analíticos entrenados para ello. Las pruebas analíticas se dividen en discriminatorias. Las pruebas discriminativas o de diferencia son métodos analíticos que permiten diferenciar entre dos muestras y determinar si las muestras son perceptiblemente o bien similares entre ellas para ser usadas para la diferenciación. Posteriormente, elegir la prueba correcta y para contestar la pregunta que se desea y buscar el objetivo del producto. Las pruebas pareadas consisten en evaluar simultáneamente dos muestras para así determinar si existe una diferencia perceptible entre ellas. Se pueden presentar entre sí un par o una serie de pares teniendo en cuenta que solo se distingue entre ellas el variable objeto de estudio. Ventajas de las pruebas pareadas. Los resultados son sencillos de entender. Las pruebas son fáciles de organizar y es muy fácil explicar a los catálogos lo que tienen que hacer. Desventajas. Se tiene que estar 100% seguro de que solo una variable es completamente diferente. Cada muestra se presenta de manera codificada y en orden balanceado, de tal manera que cada una de ellas aparezca igual número de veces en el orden de derecha e izquierda del par. Este tipo de pruebas es fácil de realizar, se requiere poca cantidad de muestras y el agotamiento del juez es relativamente bajo. Se puede realizar de dos maneras, prueba de dos colas y prueba de una cola. La prueba de dos colas se usa cuando se realiza una prueba entre dos muestras y se desea conocer si existe una diferencia o no entre las mismas. Se tienen dos hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula es cuando se dice que no existe una diferencia entre las mismas, y la hipótesis alternativa es que sí existe una diferencia entre las muestras. En la prueba de una cola se presupone que las dos muestras son diferentes y por lo tanto toman dos vertientes, que puede ser que la prueba A sea mayor que la prueba B o que la prueba A sea menor que la prueba B. Esto significa que al plantear que las dos muestras son diferentes, una de las muestras puede presentar una mayor intensidad de acuerdo a un atributo sensorial antes propuesto. En esta prueba, las probabilidades de acertar correctamente por medio del azar son del 50%. Por lo tanto, si el valor de las respuestas correctas excede este porcentaje, se puede considerar que las muestras evaluadas son diferentes. Para conocer si la diferencia es significativa, se debe fijar desde un inicio en un nivel de confianza y posteriormente obtener los datos necesarios para poder trabajar con una tabla estadística. Como podemos observar, en este formato es una aplicación muy básica. Solamente se pide el nombre del evaluador, la fecha y el nombre del producto que se está evaluando. En este caso, como observamos, se tiene una tabla donde se tiene el número de muestra con el que se etiqueta el producto que se les está dando. Y solo tienen que marcar con una X el que se considere más dulce o el menos dulce en el caso que se esté evaluando. Algunas veces podemos darles una batería con cierta cantidad de concentración, ya sea dulce, ácida, amarga, umami, dependiendo de lo que se esté analizando. Y podemos decir como que indicarle al evaluador que enumere de menor a mayor concentración o de mayor a menor concentración. Un ejemplo para las pruebas de una cola sería en relación al grado del dulzor de un jugo de frutas. Puede ser más dulce la muestra A o la muestra B. Un ejemplo para la prueba de dos colas sería cuando se desea conocer la diferencia de un refresco del mismo sabor pero de marcas diferentes. El término chi cuadrada tiene dos significados en estadística, lo cual puede generar cierta confusión. El primer significado hace referencia a una distribución matemática particular que existe por ella misma sin ningún referente en el mundo real. El segundo significado
es el de designar una prueba estadística, la cual se distribuye de una manera similar a la distribución de chi cuadrada. La prueba fue desarrollada por Carl Pearson en 1900 para analizar datos nominales. La fórmula típica de chi cuadrada se basa en la diferencia entre la frecuencia observada y la teórica. Sin embargo, existe una serie de fórmulas modificadas de chi cuadrada, como es la de Friedman. La fórmula más común y sencilla de chi cuadrada es la que se observa, la cual es chi cuadrada es igual a la sumatoria de frecuencias observadas menos las frecuencias teóricas elevadas al cuadrado entre el número de frecuencias teóricas. En este tipo de test, la probabilidad de elegir al azar es de 1/2, por lo tanto, la fórmula se modifica y queda de la siguiente manera. Tenemos que chi cuadrada es igual a la frecuencia observada menos la frecuencia teórica menos 1/2 elevado al cuadrado, y todo esto sobre la frecuencia teórica. Por lo tanto, podemos considerar que existe únicamente un grado de libertad. Desea conocer si existe una diferencia significativa entre dos formulaciones de vino. Se realizó una prueba pareada a 2 colas a 25 jueces analíticos para determinar dicha diferencia. Se utilizaron los siguientes códigos para la identificación de las pruebas y se les brindó el siguiente formato a los evaluadores. Códigos utilizados: vino número 1, 378. Vino número 2, 450. A continuación mostraremos el formato utilizado. Los datos obtenidos fueron recopilados en una tabla dividida en 2 columnas diferentes e iguales en las que fueron colocados los resultados de los jueces. Podemos observar que 4 de los 25 jueces marcaron que eran diferentes, mientras que 21 de los 25 jueces marcaron que eran iguales. Esto con el fin de realizar el tratamiento estadístico. Lo primero que se tiene que hacer para el tratamiento estadístico por chi cuadrada es elaborar una tabla de contingencia, en la cual se colocan las variables y nuestros resultados esperados. Las variables es que las dos pruebas de vino son diferentes o son iguales, y nuestros resultados esperados es que las 25 personas hayan indicado que las pruebas de vino son iguales. Sustituimos los valores en la fórmula antes ya mencionada. Los valores que tomamos son los de la variable diferente, ya que es lo que estamos buscando. Obtuvo un valor de 18.49. Si el valor de la chi cuadrada es menor al valor de la tabla, se considera que hay una diferencia significativa. El valor de la tabla se sacó con una probabilidad de 0.05 a un grado de libertad, lo cual nos da un resultado de 3.8415. Como para este caso el valor obtenido de la chi cuadrada es mayor al valor de la tabla, no existe diferencia entre las muestras. Este método nos ayuda a diferenciar cuando dos productos son físicamente iguales, pero sensorialmente son diferentes. Consiste de 2 pruebas, la de una cola y la de 2 colas. A nuestro criterio consideramos que la prueba de una cola es mejor que la de 2, puesto que la prueba de una cola es más exacta, y a pesar de que pues son sencillas, tienen como que más procesos o se puede repetir varias veces para tener con exactitud un resultado que se saca con ayuda de la chi cuadrada.